Alejandro, muy buen día, ¿cómo está? Buenos días. Hola Marcos, hola Saraí, buenos días. Un saludo a ustedes y al auditorio. Muchísimas gracias, muy buen día. Un placer que nos acompañe esta mañana como cada lunes para platicar de pues este tema que justamente nos ocupa el día de hoy. El Producto Interno Bruto de nuestro país pues cerrará este 2020 no con unos muy buenos resultados. Sí, efectivamente, ya tenemos una previsión, yo diría un poco más precisa de lo que esperaríamos para el cierre de este año y estamos pronosticando que el PIB caería un 8.5%. Esta pues, sería la peor caída desde 1932, es decir, es una caída peor a la que tuvimos con la crisis de 1995. Desde luego es también peor a lo que sucedió con la crisis 2008-2009. Y bueno, de alguna manera este 8.5%, si bien es muy malo, pues es menos malo de lo que anticipaban algunos organismos internacionales. Por ahí estuvimos mencionando organismos que preveían una caída del 12%. La UNCTAD, que es la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, obviamente dependiendo de la ONU, espera una caída del 10%. Entonces este 8.5% que nosotros estamos anticipando es un poquito menos malo. ¿Y por qué decimos que va a ser 8.5%? Bueno, porque ya en julio, lo que es el indicador global de la actividad económica, cayó un 9.8% en el comparativo julio del 2020 contra julio del 2019. Entonces, de esta manera, en los primeros 7 meses del año, este IGAE, que es lo que pudiéramos considerar como un PIB a nivel mensual, acumula una caída de 9.9%. Entonces, si se cumple esta previsión de que ya las caídas van a ser moderadas, tipo, digamos, un 8% en agosto, un 7.5% en septiembre y así sucesivamente, pues no dan las matemáticas para que la caída sea arriba del 10%. Es por eso que nosotros estamos anticipando que la caída va a ser de 8.5%, que si bien, bueno, reitero, es una caída terrible, pero no es el escenario de caída de 10-12% que algunos todavía traen por ahí. Yo me imagino que muchos van a estar corrigiendo sus previsiones en los próximos días, semanas, pero dentro de esta caída terrible de 9.8%, pues hay sectores que siguen preocupando y destaca en especial el sector de los hoteles y restaurantes. En julio los hoteles y restaurantes traen una caída todavía del 61.4%. Y bueno, pues es obvio por todo este detenimiento que hubo de estas actividades. Comparado, por ejemplo, calzado ya en julio trae una caída del 40%. Entonces, pues es brutal también para calzado, un menos 40%, pero es todavía peor lo que está pasando con los restaurantes y los hoteles con este menos 61%. Sí, es muy complicado, Alejandro, y sobre todo por las comparaciones que se hacen de este año con el anterior y sobre todo en la proyección, ¿no? Si no hay una implementación de políticas públicas, como usted nos comparte en su columna de economex.blog, creo que es relevante el que se pueda atender para no generar mayor pobreza y también atender a las fuentes de empleo que se han perdido y tratar de recuperarlo, ¿no? Porque bien se ha dicho ya que en lo que otros países, el mismo China, que fue donde se originó esta pandemia, ha tenido una recuperación y la va a tener más pronto que México. México prácticamente este sexenio se estará perdiendo. Sí, es correcto. Los pronósticos de la mayor parte de los despachos, todos hablan de que China va a crecer. De hecho, la UNCTAD les está asignando una perspectiva de un incremento de 1.3% este año. Y como tú bien señalas, ahí es donde se ocasionó todo el problema. No quiero entrar en teorías de la conspiración, pero pues inclusive ya ha habido ahí algunos del laboratorio de Wuhan que han dado cuenta de que de ahí se les salió el virus. Pero sea como sea, bueno, China va a crecer. Y mientras el mundo está golpeado, Estados Unidos con una caída de casi un 6%, pues China sigue todavía con una dinámica económica. Y aquí en México,
como lo mencionabas, pues no tenemos políticas públicas, nos hemos cansado de decirlo. Igual muchos sectores empresariales lo han señalado, que no hay políticas públicas para conservar los empleos. Y no se trata, pues, reitero, lo hemos señalado, que se salve a los empresarios, ¿no? Se trata de salvar las fuentes de empleo, todas estas personas que todavía en febrero, marzo tenían una ocupación y ahora, pues en el mejor de los casos, ya están trabajando en la economía informal con un nivel de ingreso más bajo, pues eso fue lo que el gobierno federal nunca quiso implementar. Aquí en el estado de Guanajuato, pues hay que recordarlo, sí se llevaron a cabo ciertos programas de apoyo y a través de Fondos Guanajuato, que fue oxígeno puro para muchas empresas, pero desafortunadamente, pues a nivel federal, que es el que tiene la cartera, el que tiene la mayor capacidad de hacerlo, pues no apoyaron las fuentes de empleo, y ahora pues tenemos este aumento importante en la pobreza. Se habla de que probablemente unas 10 millones de personas van a bajar su nivel adquisitivo, y otros tantos, pues de plano, ya van a estar en una situación de no poder comprar lo mínimo suficiente para poder subsistir, y en ese sentido, pues ya haber caído en la trampa de la pobreza. Exactamente, Alejandro. Eso nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo es que impacta al bolsillo familiar, al ingreso de las personas, esta caída que se prevé para cerrar el año, esta caída del Producto Interno Bruto de un menos 8.5? ¿Qué será las afectaciones que podríamos estar registrando y el panorama que se vislumbra para el 2021? Sí, bueno, pues tenemos en primer lugar que el número de desempleos pues ha aumentado. Y hablábamos de que había aumentado aproximadamente, de acuerdo a los últimos datos, en unas 500,000 personas, pero no había aumentado más porque tenemos una válvula de escape que es la economía informal, y entonces pues la gente que pues, no hay una cultura del ahorro, no, simplemente no hay una capacidad de ahorrar, pues la gente no tiene pues una red de seguridad social que lo cobije o que le permite estar mucho tiempo desempleado. Entonces la gente pues recurre y se va a la economía informal a trabajar. Por otro lado, la forma como se mide el desempleo, y lo hemos comentado, el hecho de que tú trabajes 1 hora a la semana lavando carros, ya no estás desempleado ante los ojos del INEGI. Entonces, bueno, el desempleo ha aumentado un poco, pero donde sí está la peor afectación es en el subempleo. En el subempleo llegamos a ver que más de 10 millones de personas adicionales ya estaban subempleadas, es decir, no tenían una jornada laboral completa, y desde luego pues también está ahí la caída en el poder adquisitivo, porque los empresarios, al estar trabajando por debajo de su capacidad, pues les resulta imposible mantener los niveles de salarios que se tenían previamente. Estoy esperando en el despacho que se publiquen los datos de la encuesta Ocupación y Empleo, la ENOE, que nos da los niveles de población ocupada por nivel de ingreso, y ahí haremos el análisis y se los vamos a compartir concretamente de cómo se dio la afectación. Pero de entrada pues tenemos esto, 10 millones de personas adicionales en una condición de subempleo y aproximadamente 500,000 personas adicionales que de plano sí están desempleados. Ahora, lo importante es destacar también, Alejandro, me parece igual, Saraí, amigos que nos ven, las mediciones, las matemáticas no se equivocan. El Producto Interno Bruto es un elemento, una herramienta muy importante para poder conocer cómo está la economía de un país. Sin embargo, el gobierno federal ha estimado que le gustaría quitar prácticamente este tipo de medición para medir mejor la felicidad de los mexicanos o de los ciudadanos, y en este desconcierto que hay de desempleo y que se pueda considerar como un trabajo, lo que usted señalaba, yo creo que no se puede dejar de lado el medir la economía de un país a través del Producto Interno Bruto, ¿no? Y no centrarse a la felicidad, digo. Claro, claro, no, definitivamente. Mira, ya sabemos que luego dicen cosas que parecieran ocurrencias. México, al formar parte de organismos internacionales como la ONU, como el Fondo Monetario Internacional, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por citar solamente algunas, está obligado a tener estadísticas oficiales. Hasta Venezuela tiene estadísticas oficiales.
Y si no las calculamos nosotros, las van a venir a calcular ellos. Es lo que hacen, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de estimación de los indicadores de países como Corea del Norte. Entonces, México, al ser parte de estos organismos internacionales, debe tener estas estadísticas. Efectivamente, indicadores como el Producto Interno Bruto tienen sus carencias, porque el PIB, al final de cuentas, es un promedio. Es como yo le digo a mis alumnos, imagínense en el salón de clases, la mitad saca 5 y la mitad saca 10, pues bueno, la calificación es 7.5 y realmente nadie sacó 7.5, sacaron 5 o 10, o sea, pobres o hay ricos. Entonces, al final de cuentas, sí, el PIB tiene graves problemas, por eso hay que leer el PIB aunado a muchos otros indicadores como indicadores de empleo, indicadores salariales, indicadores de las propias condiciones del empleo, si es un empleo de tiempo completo, está trabajando en la economía informal, en fin. El PIB se seguirá midiendo, se tiene que medir, pero sí hay que saberlo leer en función de lo que sucede con otras tantas variables. Exactamente, pues muchísimas gracias Alejandro por esta información. ¿Dónde podemos leer su columna? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. La columna la pueden leer en economex.blog. ¿Y en Twitter lo encontramos en? En @Alejandro Gómez T. Nuevamente, muchas gracias y que tengan una excelente semana. Perfecto. Alejandro Gómez Tamés, muchísimas gracias por hablar de economía y negocios.